Dios no solo restaura, Él te devuelve lo que es tuyo. Con ustedes, el pastor Sidney Grant y la palabra de hoy, recuperando lo perdido. Hay una historia bíblica de uno de los hombres más famosos en la Biblia y quizá en la historia. Y viéndolo según Dios, es un gran hombre, o era un gran hombre, se llamaba David. Quizá David es el símbolo bíblico de la adoración. No hay hombre que ha compuesto más formas, más instrumentos o más instrucciones en los salmos y en su propia vida acerca de cómo adorar a Dios. Dios lo llama a él joven, llamándole el hombre conforme a mi propio corazón. Dios lo amaba tanto de que a pesar de sus muchos fallos, siempre estaba Dios restaurándolo. Y a veces me pregunto, ¿por qué David, incluso en la nación de Israel hoy en día, no ha habido entre ellos dos personajes aparte de Cristo Jesús, que ellos aceptan y admiran como Moisés y David? Abraham es mencionado como padre, pero resaltan Moisés, pero sobre todo resalta David. ¿Cuál es el secreto de este hombre llamado David? Pues simplemente una sola palabra, humildad. David no era un hombre, sí, era grande en cuanto a su posición. Él es el primer verdadero rey de Israel, a pesar que Saúl era el primero. Pero la humildad de David le ha dejado en la historia como gran hombre. Y le voy a decir, hermanos, la grandeza, el sendero de la grandeza es el camino de la humildad. Pero recuerdan que Jesucristo, el hijo de David, vino a la tierra. ¿Qué marcó? Porque David era el hombre conforme según el corazón de Dios, pero Jesús, dijo Dios de él, es mi hijo en quien tengo complacencia. Hijo de David, el rey David. Dos hombres, según el corazón, complacido por Dios. Pero Jesús era humilde también, porque era una de sus características, la humildad. Y Dios estaba complacido en él. Él vino a la tierra en forma de un bebé, a Jerusalén, en un asno, demostrando de que él no vino como un hombre altivo de grandeza, a pesar que era grande, pero era humilde. Y la humildad es la característica de una persona exitosa. Siempre usted pueden ver los grandes hombres en plataformas, en lugares mundiales, como el gran ex evangelista mundial, el doctor Billy Graham, muy humilde, a pesar que era muy grande. Así que no hay nada obtenido en la vida a través de la altivez, la arrogancia, la soberbia, sino simplemente por la humildad. Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. David, el hombre según el corazón de Dios. Pero el hombre tiene, como dijo un predicador, tiene pies de barro. Pueden fracasar, pueden tener dificultades. No tienen pies de bronce ni de hierro, sino de barro. Y en esta mañana, este rey llamado David, en el 1 Samuel, capítulo 30, tenemos una historia del gran y humilde rey de Israel, en una situación de fracaso. Y yo hago la pregunta, ¿cómo es posible que el hombre ungido por Dios ha podido llegar a este lugar en su vida? Y hay algunas razones que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana, pero aquí está el tema que quiero presentarles: recuperando lo perdido. Pregunta: ¿qué has perdido usted? ¿Ha hecho un inventario, un análisis de su propia vida, su iglesia, su familia, su organización, su trayectoria terrenal, y has descubierto áreas espiritualmente hablando que quizás son deficientes o quizás desviado, ha perdido, no tiene lo que tenía antes? Hay un librito, se llama Lectura Real, escrito por los ingleses. Son libritos escolares. En Honduras, donde crecí, era un lugar
bilingüe. Dios me puso en un ambiente de inglés y español para poder servirlo ahora a nivel mundial. Gracias al Señor por eso. Pero esos libritos teníamos que estudiarlos porque había manera de cómo escribir, la ortografía, había también matemática, un poco de ciencia, tenía de kinder hasta sexto grado, esos libritos. Creo que fue el de tercer grado, el libro. Tenía una anécdota muy interesante que a mí me ha dejado impactado. Se habla acerca de un perro. En Honduras o Guatemala llaman chuchos. No sé qué otro nombre le dan acá en Perú, pero un perro, ¿sabes que son perros, verdad? Y entonces el perro, como siempre lo hacen los chuchos perros, le gustan andar como callejeros, ahí caminando, buscando. Y a veces, ayer vi uno que se atrevió, dos perritos ahí en el parque cerca de la iglesia, ahí en La Victoria, de que dos perritos pequeños. Y un hombre que estaba andando velozmente en su moto, y el perro se atrevió a desafiarlo y correr tras él, ladrando a voz alta, tratando de alcanzarlo, a saber qué. ¿Qué va a hacer con este hombre en la moto? ¿Morderlo? Y yo me puse a reír. ¿Cómo es ese perrito? Se atreve a desafiar al hombre en la moto. Pero siempre andan ahí haciendo lo que sea, buscando de comer quizá. Y este perro salió de su casa un día buscando comida, y de repente encuentra un hueso con un poco de carne, y él dijo: almuerzo. Y levanta el hueso y lo puso en su boca y empezó el camino a casa, para entonces descubrir su habitación de casa, bajo el árbol, bajo la casa, bajo las gradas, donde quiera, para poder disfrutar de su almuerzo. Encontró tesoro y va a casa alegre. En el camino a la casa tiene que cruzar un puente, y en el puente hay agua abajo, pero como caminaba con su cabeza mirando para abajo, de repente descubre otro perro con otro hueso. No estaba satisfecho con el perro que encontró para ir a disfrutarlo, quería otro. Para alcanzar el otro hueso que vio debajo de sus pies caminando sobre el puente, soltó el hueso que tenía. Lo soltó. Soltándolo, lo perdió, porque no volvió a aparecer en las aguas. Porque lo que él perdió, por querer la sombra de él, causó que perdió todo. La vida cristiana es así. Muchas veces nosotros vayamos buscando la verdad, algo que nos satisface, algo que nos da la alegría y la satisfacción para nutrir nuestras vidas, pero como estamos buscando un poquito más acá, y adaptándonos, de repente soltamos aquello, la verdad, y perdemos todo. Todo se quedó sin hueso. Yo hago la pregunta: ¿qué hemos perdido? ¿Qué ha perdido yo? En este capítulo se relata la historia del borde de la transición del éxito. Poco antes de que David ascendiera al trono de Israel, es confrontado por una de las pruebas más difíciles de la vida del ser humano. Perdió su familia, su fortuna, su fuerza, su futuro. Hace unos años un hombre perdió su celular en todas sus fotos y contactos y documentos importantes. Estaba desesperado porque ahí estaban recuerdos familiares irreemplazables. Pasó semanas buscándolos sin éxito. Un día recibió una llamada de una persona que lo había encontrado en un taxi. Y no solo se lo devolvió, sino que además había guardado con cuidado todo su contenido. La alegría de recuperar lo perdido fue inmensa. Así también en la vida espiritual y personal hay momentos en que sentimos que el enemigo nos roba la paz, la fe, la familia, el propósito de existir. El capítulo 30 de Samuel, 1 Samuel, nos enseña que Cristo
lo que parece perdido puede ser recuperado o en Cristo. Aquí hay 5, solamente de pasada, en el contenido, aguante conmigo porque vamos a estar mirando Samuel, si quieren abrir ahí en ese pasaje, Samuel 30, vamos a estar refiriéndonos a algunos pasajes ahí, pero aquí está el contenido. Si en dado caso no vuelva a estos, por lo menos lo tenga en su mente, para hacerse la pregunta, ¿qué es lo que se perdió David? ¿Qué es lo que se puede perder como por descuido de estar queriendo otros huesos? Yo creo que, hermanos, y déjeme hacer una premisa aquí, nosotros de la línea de la santidad, yo creo que toda la Biblia es la verdad de Dios, pero toda la verdad de Dios es santa. Y la santidad es la doctrina principal de la Biblia. Simplemente porque Cristo, fuera de la puerta, murió en la cruz para santificar a su pueblo. Dios se revela siempre con el atributo único de la santidad. Todas las demás son llegadas agregándose durante el tiempo del desarrollo de la vida espiritual. Pero el impulso de Dios es revelarse en santidad para que el hombre descubra cómo es el carácter de Dios. Y acompañado de la santidad de Dios está su amor. Porque el amor de Dios es santo, por lo tanto Dios, para poder recuperar lo perdido, aparece en santidad para que el mundo pueda ver qué es lo que perdió. Pero Dios dice, en mi vehículo para poder traerlo de nuevo a mi santidad es mi amor demostrado en su misericordia en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para recuperar lo perdido, vino en santidad, vino en amor, demostrando misericordia para recuperar todo lo perdido. Entonces, anótenlo si gustan, 5 cosas que David perdió. David perdió su fe. David perdió su familia. David perdió sus fuerzas. David perdió sus finanzas. David perdió su futuro. Su fe, porque no creó en Dios, sino en los filisteos. Porque su familia fueron llevados cautivos por los amalecitas. Sus fuerzas, porque se había separado de la unción y el poder de Dios. Y dice la palabra, David estaba agotado. No había fuerzas para hacer nada. Incluso todos sus 600 gigantes con él estaban sin fuerzas. Perdió sus finanzas o su fortuna, porque todos sus bienes en Ziklag, donde estaban, había sido llevado por los amalecitas. Perdió toda su fortuna, pero tristemente perdió su futuro. ¿Cómo perdió su futuro? Sus hijos fueron llevados cautivos. Los hijos es el futuro de la obra del Señor. No digan que son los líderes del mañana, son los líderes de hoy. Y tenemos que cuidarlos, cultivarlos y usarlos para que vayan agarrando y reteniendo y reproduciéndose para el futuro. No hay futuro a menos de que los hijos son preservados, conservados en la iglesia. Así que David perdió todo. Todo. Entonces, con eso en mente, el versículo 30 nos habla acerca de esta verdad. Miren lo que dice. Y vamos a leer unos versículos aquí. Vamos a leer versículos 6 en adelante. Después de que David descubrió que su familia habían sido llevados, sus fuerzas se faltaron. Dice la palabra, las dos mujeres de David fueron llevadas, su familia, sus hijos.
Dice, y David, ahí donde perdió sus fuerzas, se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Déjame hacer un paréntesis aquí. Cuando la iglesia empieza a deslizarse, empiezan a pelear internamente. En vez de apedrear al diablo, apedrean a los pastores. Hello. Ustedes acá en Perú son exentos de este problema, gracias a Dios. Pero cuando se descubre que no está la presencia de la santidad de Dios, internamente hay pleitos, hay piedras siendo lanzadas mutuamente. Y por eso la presencia de Dios no está. Es un descubrimiento que estamos perdiendo porque hay pleitos, peleas internas. Pero cuando la presencia de Dios es real en la iglesia, no hay tiempo para pelear, hay tiempo para adorar a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Nuestra mirada no es horizontal, enfocada en la deficiencia de los miembros. Estamos enfocados verticalmente en la gloria de Dios. Pero David y sus hombres perdieron la presencia de Dios y en vez de buscar a Dios, empezaron a querer pelear entre ellos. Pero dice la palabra, y dijo David, después de haber sentido amargado y abatido, angustiado, gracias a Dios. Y este es porque Dios amaba tanto a David. David pudo haber tomado represalia, él era un hombre fuerte, desafiarlos a pelear, pero David no hizo tal cosa. Él no usó sus habilidades, sus talentos, su llamado, su posición, su poderío de combatir. Dice la palabra del Señor. David llamó al sacerdote Abiatar, hizo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acerca el efod a David. Aquí está el corazón del hombre que Dios apreciaba. Y David consultó, aleluya, diciendo: Señor, yo no voy a perseguir a mis hombres. Yo sé que están en el mismo dolor que yo, están siendo atribulados. Yo no voy a atacar, yo no voy a defender mi posición, yo no voy a decir lo que andan en el mal a pesar que están en el mal, pero yo voy a consultar a Dios, porque el enemigo no son mis 600 hombres, el enemigo son los amalecitas, y muchas veces la iglesia está peleando con los enemigos equivocados. El enemigo está allá afuera, no adentro. Como dijo un gerente una vez a sus soldados que estaban en una zanja ahí hablando acerca de la guerra, y de repente empezaron a argumentarse entre ellos, y de repente pasó el general de ellos y escuchó 2 soldados argumentando en la zanja donde estaban, y el soldado dice: hombres. De repente, respeto y silencio. El enemigo está allá, no aquí. La iglesia está en problemas. No están peleando el enemigo verdadero, están peleando internamente. Y David nos da un ejemplo de qué hacer cuando todo se está deslizándose, declinándose, perdiéndose. Y él pidió permiso a Dios, y Dios le dijo en la palabra, en el versículo dice, le dijo: síguelos. A mí me gusta como Dios le dijo aquí. David dijo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Dios le dijo: ándale, síguelos. Hermanos, David recibió órdenes para poder recuperar lo perdido. Cuando usted se siente abandonado, cuando te sientes angustiado, cuando te siente que nada va bien, pídele a Dios lo que debe de hacer. Porque si yo hago lo que yo quiero hacer humanamente, todos pierden la cabeza. Pero David sabía que él podía haber cortado cabezas ese día, pero él no quiso destruir a sus soldados que estaban angustiados. Él quiso destruir a los enemigos.
a los amalecitas. Y Dios le dio órdenes. Y miren lo que dice el versículo 9, dice: partió pues David y los 600 hombres con que le estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor. Y no voy a leer todo el pasaje, excepto decir en el versículo 20 dice, o en el versículo 18 dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no se le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. David no solamente recuperó lo que él perdió, pero agregó botín, ganado, porque esos amalecitas eran ambulantes, iban de lugar en lugar a los pueblos pequeños, mataban, destruían y robaban, tomaban oro, plata, venado, ganados, y se amontonaban sus bienes y sus botines. David, Dios no solamente les devolvió lo que se había perdido, pero agregó, añadió mucho más. Hermanos, si volvamos a Jehová, permítame decirle en esta mañana, no solamente Él nos da lo que teníamos, lo que había perdido, pero Dios agrega, añade muchas más bendiciones. Y hay personas que piensan que van a perder su hueso. No, usted no suelta su hueso, manténgalo firme, porque de repente habrá muchos otros huesos por ahí para conseguir más tarde. Pero la gente están soltándolo todo, pensando que están añadiendo y agregando solamente para perderlo todo. Pero gracias a Dios de que si nosotros pongamos atención a lo que Dios está haciendo, podemos una vez más agregar más bendiciones de parte de Dios. Que Dios nos ayude. Aleluya. Sí. Entonces, tenemos aquí, como cada buen predicador tiene que tener un bosquejo, ¿verdad? Ese bosquejo de fe, familia, fuerzas, finanzas, futuro, fortuna, es solamente la introducción. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué David perdió todo? ¿Sabe por qué? Él dependió de los filisteos. Se acampó, se apartó de la tierra de los judíos, de los israelitas. Por miedo de Saúl, se acampó con los filisteos. Los filisteos eran supremos enemigos de Israel. Imagínense, nosotros como cristianos hoy en día muchas veces, en vez de quedarnos en el campo de Dios y buscar al Señor en nuestro propio campo, en nuestra propia tradición de santidad, buscamos a otro campo evangélico y empezamos a acomodarnos y a acompañar a los filisteos, y de repente somos como los filisteos. Pero los filisteos no querían a David. Cuando iban a salir a la guerra, la Biblia dice que los filisteos dijeron al rey que quería a David: no lo llevamos, porque de repente en la guerra contra los israelitas, David no peleará contra sus propios hermanos. Y lo soltaron. Volvió y descubrió la tragedia. Por haber, escuchen bien, por haber estado ayudando al enemigo, por haber estado acompañando a los enemigos, por haber estado acomodando con los enemigos, David perdió su familia. Hermano, la razón por la cual yo creo que la iglesia de santidad hoy en día se está perdiendo, porque están acomodándose con los filisteos del mundo. Acomodando y acomodando solamente para descubrir de lo que teníamos, ya no lo tenemos. La razón por la cual la iglesia se está perdiendo la imagen de la santidad es simplemente porque están dependiendo del enemigo mismo de la santidad.
Amén. Sé que es temprano. Sé que los aleluyas y los amenes no están populares en la prédica. Muy popular en los cantos. La razón. ¿Cuál es la razón suya? Si usted se siente que ha perdido ese gozo, ese sentir, esa influencia, esa imagen, esa identidad, has hecho la pregunta, ¿cuál es la razón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Segundo, la realidad de la situación. Y gracias a Dios porque podemos despertar a la realidad. La realidad de la pérdida es el descubrimiento del fracaso. David pensó que estaba ganando, pero en realidad estaba fracasando. Y no se dio cuenta hasta que de repente los mismos que aparentemente le ayudaban a tener éxito eran el vehículo que Dios usó para despertarlo. Y descubrió que estaba fracasado. Es gigante, David es un guerrero. Pero cuando llega a la realidad de la situación, David no tenía fuerzas. Estaba agotado y angustiado, sus hombres igual. Y hermanos, usted y yo quizá, en Perú no hay persecución aquí. Ustedes son libres para adorar a Dios. No hay amalecitas persiguiéndoles. Pero le voy a decir algo, según el mundo que nos vaya, que estamos viviendo, tarde o temprano vendrán amalecitas. Y vamos a darnos cuenta si de verdad estamos en la santidad. Porque vendrán y nos van a atacar y nos van a querer zarandear como trigo. Pero si usted no anda firme en la santidad de Dios, en el pueblo de Dios, vamos a estar angustiados, agotados. Pero que en este día recuperémonos. Lo perdido, se ha perdido algo. Aleluya. Sí, la razón, la realidad, pero aquí vemos también la renovación. Porque dice la palabra en el versículo 7. Dice la palabra: y dijo David al sacerdote, tráigame el efod. Este instrumento era como intercesión para consultar, buscar la voluntad del Señor. Y dice la palabra que cuando ellos querían apedrarlo, David se fortaleció en el Señor. David se fortaleció, quiere decir que renovó sus fuerzas. Aleluya. Oh, hermanos, no hay que ir lejos. No hay que ir lejos cuando te sientes angustiado, agotado, acongojado, lo que sea su situación. Vuelvan a la fuente de la fuerza y van a encontrar de que hay fortaleza en Jehová. Gracias a Dios. Podemos renovarnos. Podemos renovarnos. Y esta renovación la llamo la decisión de la fe. Una mirada de fe, como dice el corito, ¿verdad? Una mirada. David en ese momento vio el monte de problemas, familias cautivas, fortuna destruidas, hijos cautivos. David vio todo, como el monte de Everest. ¿Cómo voy a subir? ¿Cómo voy a pasar? No puedo. Pero Dios sí puede. Cuando no podemos cruzar las montañas, Dios hace túneles. Y Dios hizo un túnel, porque para llegar a los amalecitas era imposible. Ni sabían dónde estaban. En el camino para buscar, para cruzar Monte Everest, llegaron, no podemos. De repente, marchando como soldados, algunos a caballo, algunos a pies, descubrieron a un amalecita tendido, el túnel de Dios.
Y de repente cuando descubrieron a Amelecita, los hombres de David, cuando escucharon que era Amelecita, la palabra dice que estaban a punto de destruirlo. David, el gran hombre sabio y humilde, alto, alto, se agacha el gran rey humildemente. ¿Quién eres, joven? Yo soy Amelecita. David pudo haber sacado su espada y de una vez matarlo. Si mis gentes se me fueron, me agoté, me quedé sin fuerzas y me abandonaron aquí para morir. Primera señal que era un buen hombre. Y David dijo: no tenga pena, te vamos a dar comida, te vamos a dar de comer, con tal que nos muestre el camino, el túnel para llegar, para cruzar, para alcanzar a los enemigos. Y gracias al Señor, este Amelecita tendido era el túnel divino para cruzar la montaña, para ir a través de la montaña. Y así esta decisión de fe ayudó a David de no solamente seguir, pero encontrar el túnel de Dios. Y él los llevó exactamente donde ellos estaban acampados, dormidos, descansándose de haber robado, matado, destruido. Voy a hacer un paréntesis, una observación. En el camino de la desesperación y la dificultad, cuando todo aparentemente está perdido, Dios conserva, protege a los suyos. Por amor a su pueblo, ninguna persona de la familia de David ni sus soldados fueron tocados o destruidos. Si hubieran quedado más tiempo David esperando al tiempo quizá. Y aquí está la lección que quiero dejarles, hermanos, con este punto. Es de que no hay que esperar para ir a buscar a lo perdido o recuperar lo perdido. Porque quién sabe qué vendrá mañana. A veces nos dilatamos. Mañana la otra campaña, sí sé que no ando bien con Dios, sí sé que he abandonado, sí sé que estoy luchando, sí que estoy deslizándome con los filisteos. Sí lo sé, pero voy a esperar un rato. A lo mejor el pastor cambia, a lo mejor la iglesia me acompaña en mi sendero del deslizo. El tiempo nunca soluciona problemas en la iglesia. Es la acción, la decisión de fe. ¿Me escucharon? La decisión de fe. Se levanta y busca recuperar lo perdido. Gracias al Señor, David se renueva con fuerzas. 600 hombres, 200 veces quedaron débiles, tendidos. 400 fueron con David, hombres que estaban dispuestos a dar su vida por el rey, que querían apedrear. Eran hombres gigantes, peleoneros. Usted lea el capítulo 22, van a descubrir qué clase de hombres endeudados, hombres malos. Pero David, el gran hombre de Dios, los toma, los disipula y los fortalece, los capacita para poder confrontar a todo el mundo en aquel entonces. Y la iglesia necesita líderes renovados, reforzados, que puedan entrenar y capacitar a soldados para salir y ganar a Perú para Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Con el mensaje de santidad. Gracias, hermano, por su testimonio, pidiendo y reclutando, buscando soldados para ir a vencer al enemigo y buscar a los hombres y mujeres que están ahí en el vicio, la maldad, en las situaciones desesperadas del mundo. Gracias por ese, hermano. Alíñense con él, acompáñalo, pastores, capacítalo para que puedan salir a ganar a los amalecitas y descubrir el botín que Dios tiene preparado para su pueblo. Fueron renovados. Decisión de fe. Entonces esta fe trajo a ellos, por último, la recuperación. La recuperación. La razón, la realidad, la renovación y la recuperación. Recuperando lo perdido. En medio de las pérdidas y pruebas, Dios nos da un camino para recuperar lo perdido si seguimos sus pasos de fe
y la obediencia. Recuperancia. ¿Cómo podemos recuperar entonces, para terminar? Pues hay por lo menos unos 4 pasos aquí para recuperarlo todo. Número 1, hay que reconocer el dolor. Dolor reconocido. Versos 1 al 6. David y sus hombres reconocieron que estaban adoloridos. La cosa está mal. Pero si arrogantemente seguimos diciendo la cosa está bien, nunca vamos a recuperar. La restauración comienza cuando reconocemos nuestra pérdida, nuestra debilidad, nuestras deficiencias. Los amalecitas destruyeron a Siclag, llevaron cautivos a las mujeres, pero ellos están reconociendo su dolor. Así que, mis hermanos, en esta mañana yo voy a desafiarles en estos días de volver a reconectarse con sus raíces, como dijo el hermano pastor. Póngase en oración: Señor, muéstrame, dame un vistazo en lo que teníamos, y dígale: Señor, me siento dolor, reconozco mi dolor espiritual. Mis hijos no andan bien, mi familia no anda bien, mi iglesia no anda bien, mi país no anda bien. Oh Señor, yo no quiero estar así solamente de pasada, como olvidándolo, despreocupado. Ponga en mí, Señor, un dolor profundo para poder descubrir y renovar la santidad en mi propia vida personal. Este es personal. David y sus hombres tenían que hacerlo personalmente. David no dependió que la multitud se avivara o que él reconociera. David no dijo: pues hombres, vamos a ir a una oración de ayuno y oración. Vamos a tener un culto de ayuno y oración mañana. Vengan conmigo, en vez de apedrear, vamos a... No, David no dijo nada. David personalmente reconoció el dolor y se puso de rodillas delante de Dios. Y hermanos, si individualmente reconozcamos que no andamos bien como debemos de andar, y pidamos a Dios, Dios responda. Y yo no sé qué pasó, porque los hombres, las piedras estaban en sus manos, estaban listos para destruirlo. Pero me imagino que este gigante de rey quizá lo tenía circulado. Usamos nuestra santa imaginación. David y el sacerdote están ahí. Quizá el rey de rodillas: oh Señor, mi situación es dolorosa, perdona por haber ido a los filisteos. Y de repente brilla el rostro de David con la presencia de Dios. Aleluya. Y las piedras comenzaron a caer, a soltarse de las manos, porque ¿quién tocará al ungido de Dios? ¿Quién tocará al ungido de Dios? Hermano, es tiempo que individualmente, no importa quién eres, pastor, líder, diácono, tesorero, tesorera, es tiempo que buscamos la presencia de Dios y sentir el dolor del corazón y decir: Señor, perdona. Y de repente la fuerza volverá y el brillo de la presencia de Dios volverá, y usted podrá entonces tener la defensa de Dios en su propia vida. Recuperar dolor reconocido. Segundo, para recuperar hay que haber dependencia renovada. Versículos 6 al 8, David se fortaleció en Jehová y consultó al Señor. La clave no es fuerza humana, sino la guía divina. David estaba con gran angustia porque el pueblo quería apedrearlo, pero gracias a Dios de que David dependió en Dios y su dependencia en Dios fue renovada. Estaba dependiendo de los filisteos anteriormente, pero gracias a Dios de que David dependió en el Señor y su dependencia en ese día fue renovada. Nosotros estamos declarando independencia, pero Dios quiere dependencia. Y rápidamente, para recuperarlo hay que haber determinación reforzada.
No solamente hay que haber dolor reconocido, dependencia renovada, pero también determinación reforzada. Versículos 9 al 15, David marchó con valentía y Dios proveyó al egipcio como guía y lo llevó, como le dije anteriormente, como el túnel de Dios, y la fe avanza aun cuando algunos se quedan atrás, los 200. Seguimos adelante, hermano, renueva la fe, refuerza la determinación y adelante, porque van a recuperarlo todo. Van a recuperarlo todo. Gracias a Dios. Si Dios nos presta vida y nos da licencia y también favor con ustedes y poder establecer una convención de paz en Perú, yo estoy anticipando avivamiento de santidad en Perú. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Y en conclusión, destino recuperado. Destino recuperado, versículos 6 al 20. David recuperó todo y recibió aún más en bendición. Dios no solo restaura, sino que Dios multiplica. Gracias al Señor. Necesitamos un destino. David fue destinado al trono. Lo recuperó. Porque poco después el rey Saúl muere y el rey David sube al trono. Dios quiere renovar y que recuperemos el destino que Él tiene preparado. Perú, peregrinos, no le fue dado para quedarse sentado en Perú. Es probable que su destino recuperado se convierta en un destino misionero a Ecuador, a Bolivia, a Chile, que carece de la santidad. Uruguay, Paraguay, dice que estos dos países son los países más ateos en América Latina. La santidad no es santidad verdadera hasta que se multiplica y se expande más allá de las fronteras nacionales. Por lo tanto, peregrinos, recupéranlo y avanzan multiplicándose en todo Sudamérica para la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por contarnos por fiel. Dios tiene el poder de devolverte lo que el camino te quitó. Si este mensaje del pastor Sidney Grant trajo esperanza a tu vida, no te lo quedes. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite recuperar su fe. Nos vemos en el próximo mensaje.